Hello, ahora sí estamos. A ver, ya te llegó invite. Hola, bienvenidos a todas las personas que se están empezando a unir. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Ya muy pronto se va a unir nuestra invitada, que por acá de hecho la estoy viendo. A ver si ya se une con cámara también, pero bueno, mientras tanto les voy contando de nuestro tema de hoy, de qué vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando de propósito. Nuestra serie de este mes tiene que ver precisamente con este tema, con cómo podemos encontrar nuestro propósito, qué es eso y qué tiene que ver con lo que hacemos día a día, cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Eh, Acá me aparece que Sofi nos está logrando unir. ¿Qué será? ¿Quieres que cierre y vuelva a abrir? A ver si de pronto por ese lado puede ser. Lo intentamos de nuevo. Porque las demás personas sí me están oyendo, ¿verdad? Y me ven. Perfecto. Ok. A ver si así lo logramos. Vamos a ver. ¡Yay! Ahora sí. Me veo la mitad de mí, pero sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Por fin lo logré. Por fin, me parece muy bien. A ver si acá ya me ven mejor un poco. Sí, perfecto. Listo, ¿cómo estás, Sofi? Entonces, ¿dónde andas hoy? Feliz, feliz. Yo estoy en Brasil, soy mexicana para los que no saben, pero estoy viviendo en Brasil, el Belo Horizonte, una ciudad bellísima. Qué dicha, ¿y está haciendo calor por allá en este momento o no? Sí, sí, Me, bastante me calor imagino. pasado, entonces está a gusto. Ay, qué bueno, qué rico. Pues bienvenida, Sofi, bienvenidas a todas las personas que se están empezando a unir. Saludos a Martín, nosotros felices de que Hola, estés por acá. Daniel, bueno, en fin, todos los que se nos van uniendo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Eh, yo aprovecho para presentarme muy rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Manuelita Rojas, lidero Senti, que es este ecosistema de bienestar integral en donde tenemos este híbrido perfecto de una plataforma online con cursos de meditación, de desarrollo personal, de mindfulness, sesiones en vivo y por el otro lado, toda la parte en persona. En este momento estamos en Colombia, en Bogotá, en donde hacemos experiencias y retiros una vez al mes, todo en pro de conectar con el presente, de poderlo disfrutar y bueno, de trabajar en ese bienestar integral. Es por esto que hacemos este tipo de lives todos los meses. El mes pasado estuvimos precisamente con una comunidad distinta de Atinea, con Levi estuvimos hablando de cómo tener tu mejor 2024 y de ahí surgió que al final todo vuelve un poco a el propósito, a tener claro cuál es esa identidad, qué es eso que realmente yo quiero, qué es ese autoconocimiento de dónde vienen mis fortalezas, debilidades, qué le puedo aportar al mundo y al final unirnos en ese propósito de poder generar el mayor bienestar en el tiempo más largo posible para todas las personas y es por esto que llegamos acá a Sofi, que además de ser una experta en todos estos temas, trabaja de primera mano con nosotros, la conocemos hace ya un buen tiempo y si bien todo ha sido una relación virtual, creo que se siente como algo muy cercano, muy familiar y bueno, súper bienvenida Sofi, yo acá dejo un espacio para que te presentes, aprovechando todas las personas que tal vez no te han visto antes o de pronto sí, y simplemente quieren recordar un poco de lo que haces día a día y bueno, y de por qué estamos haciendo esto acá en este momento. Perfecto, claro, muchas gracias, Manuelita. Y ahora que comentas de Levi, también es un crack, la verdad es un tipazo también como amigo, como profesionista. Está diseñando acá su empresa de una universidad que ayude a los emprendedores, que se me hace un propósito increíble también. Entonces, pues feliz de ser parte también de este grupo, de esta comunidad. Y bueno, me presento un poquito. Yo soy Ana Sofía Magallanes. Como les dije, pues yo soy mexicana, aunque vivo en Brasil.
en Belo Horizonte específicamente, yo tengo mi empresa, y bueno, a través de ella también trabajo con Senti, pero tengo mi empresa llamada Elevare. Esta empresa comenzó haciendo workshops en temas de soft skills para diferentes empresas. Empecé a desarrollar una metodología que después más adelante también hablaremos de ella, donde pues trabajo desde el propósito, ¿no? Mi core siempre ha sido trabajar desde el propósito de las personas, pero comenzando desde las empresas también, ¿no? O sea, yo trabajé a través de las empresas, ahorita también trabajo ya con las personas, con los emprendedores o, como decía también Levi en una de las pláticas, ¿no? Emprendedores de la vida, no solamente como de emprendedores de empresas. Entonces, pues trabajo mucho en temas de propósito específicamente ahora y cómo llevar todo eso a estrategias, a objetivos, a hacer y crear la vida que cada uno queremos, ¿no? Me encanta y ese es precisamente el tema no solo de hoy, sino de todos los lives que estaremos teniendo durante este mes, que tienen que ver con descubrir el propósito, con qué es eso, cómo lo podemos tener en nuestras vidas, cómo podemos alinear, vamos a estar hablando en nuestro segundo live de ese ser con el hacer, que a veces lo confundimos y más en esta era de productividad, ¿no? Donde nos generamos o nos damos ese valor por qué tantas cosas estamos haciendo o cuáles han sido esos retos y metas profesionales. Y ya un último que nos va a permitir llevarlo y aterrizarlo a la realidad con ejercicios o ideas un poco más prácticas para poderlo aplicar. Entonces, en ese orden de ideas, Sofi, pues bueno, de nuevo, gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos toda esa información. A mí me gustaría que empezáramos a hablar de, para ti, qué es el propósito, ¿no? Que existe a veces como esa dualidad o esa diferencia de propósito, misión, es cambiante, no es cambiante, hay mucho tabú también al respecto, como no, pues es que el propósito es único. ¿Cómo ves tú este tema? Sí, bueno, es un tema que creo que si yo no hubiera tenido lo que tengo ahorita de conocimiento sobre eso, también me hubiera sentido súper abrumada, súper estresada, súper ansiosa con ese tema porque parece y es algo muy importante dentro de la vida de cada persona y parece algo muy complejo. Realmente no hay mucha información clara o de repente hay demasiada información que nos confunde, ¿no? Nos confunde, nos abruma y pues para eso son estos espacios, ¿no? Para aclarar un poquito y bajar un poquito esa ansiedad, aclarar que pues el propósito es algo que es cambiante, no es algo imborrable, no es algo tallado con piedra y va muy de acuerdo a nuestras etapas de vida, va muy de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros dolores, las problemáticas con las que más nos casamos y como seres humanos, pues somos cambiantes al mismo tiempo que nuestro propósito va cambiando, ¿no? Entonces, así yo lo veo, es algo evolutivo, es algo dinámico que va muy de acuerdo a nuestra vida y pues no hay fórmulas mágicas, ¿no? Ahí ya estaremos hablando también un poquito sobre eso, pero también para clarificar, y es algo que en la parte empresarial me ayuda también a clarificar, por ejemplo, el tema de misión, visión y propósito, ¿no? Y para hacer un poquito la diferencia, yo siempre digo, a ver, la visión con V es el qué, ¿no? O sea, el qué vas a llegar a hacer, o el qué quieres llegar a hacer con la empresa, en este caso con tu vida. La misión es el cómo lo vas a hacer, y el propósito es el para qué. O sea, ¿para qué vas a hacer todo eso? ¿Para qué vas a empezar? ¿Para qué va a existir lo que sea que vayas a hacer? Entonces, esa es un poquito como la diferencia. Bueno, yo creo que eso es una muy buena pregunta porque al final, lo que hablábamos ahorita, muchas personas lo relacionan directamente con el trabajo y con las empresas y con el tema y los ámbitos, pues el ámbito corporativo, pero ¿qué pasa si de pronto a eso que yo le dedico mi tiempo, no sé, en el caso de las mamás, por ejemplo, que se dedican a sus hijos o que se dedican a la casa o que se dedican a otro tipo de cosas que pues realmente también hay un propósito detrás, digamos que no es tan tangible de forma corporativa o empresarial, pero existe un propósito, ¿no? Y creo que cuando tú hablas de esa pregunta, de ese para qué, pues se vuelve mucho más claro para qué haces ese tipo de cosas. Y a mí ahí me gustaría preguntarte, Sofi, ¿cuáles son precisamente como esos primeros pasos para descubrir ese propósito o para comenzar a entender en ese momento de vida, que está buenísimo que nos digas que es algo evolutivo,
pues si estamos o no cumpliendo con ese propósito o cuál es, que a veces muchas personas no tienen muy claro ese para qué se levantan todos los días o para qué hacemos las cosas que hacemos, cuáles pueden ser esas diferentes razones o motivos. Ujú. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Eh, y como te comenté, no existe una fórmula mágica. Yo, ¿qué más quisiera, no? De darles una receta de esto, pero al final no existe una receta, no existe una fórmula básica, pero sí algo que es una palabra que viene muy de acuerdo con el propósito y que no existe una sin la otra, es el autodescubrimiento, ¿no? Entonces, Ok, el primer paso, o digo, creo que el proceso en general de ir descubriendo tu propósito es el autodescubrimiento. Y es un proceso que comienza y no tiene fin. Al final de cuentas, todo el tiempo estamos autodescubriéndonos, porque todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo evolucionamos. Entonces, ¿cómo empezar este proceso de autodescubrimiento? Pues haciendo conexiones con nosotros mismos de diferentes maneras. Obviamente cada uno es diferente, ¿no? Cada uno se adecua con diferentes experiencias, diferentes herramientas. Por ejemplo, la meditación, ¿no? Que es algo que también se trabaja mucho en Senti. Incluso el ejercicio, el journaling, el tener caminatas a solas, el crear esta relación con uno mismo, que muchas veces es la relación que más descuidamos. sí, eso es cierto, ¿no? Y además depende mucho de tiempo, como que a veces creo que en ese día a día y en el estar corriendo es muy fácil, pues sentir que estamos perdiendo el tiempo cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos con nosotros mismos, cuando estamos solos, estamos acostumbrados a estar rodeados de notificaciones, de estar en un lado, estar en el otro, del A llenar multitasking, pero Dios. cuando paramos de verdad conectamos con nosotros mismos, lo que tú dices es como si estuviéramos pues haciendo nada y es un espacio muy valioso de autoconocimiento, de fortalecer esa relación con nosotros mismos que al final somos la única persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida. Sofi, si bien yo sí estaba esperando esa receta mágica, como así, no mentira, pero si bien no existe, ¿qué señales dirías tú o qué puede haber para decir, ok, voy por un buen camino, estoy alineada con ese propósito o cómo puedo identificar que de pronto si lo estoy o no teniendo? Uh-huh. Bueno, a ver, creo que el tema de la intuición y la introspección es muy importante aquí. Y saber que, pues al final de cuentas, yo como lo he vivido y mucho de lo que comparto es a través también de mi experiencia, ¿no? Que yo también Ok, pasé un proceso de descubrir mi propósito y que todavía, ¿no? Al final de cuentas es un proceso que nunca acaba. Pero hoy que descubro mi propósito, que ya tengo mi propósito realmente claro, lo que lo primero que se me viene a la cabeza es que estoy donde quiero estar. No significa tengo lo que quiero tener, no significa soy lo que quiero ser, no significa, eh, me explico, o sea, no es algo tangible, sino es un sentimiento de estoy donde quiero estar, en el camino, ¿no? O sea, estoy en el camino, el proceso me gusta, el día a día me gusta, no significa que vas a estar feliz, motivada, maravillosa todos los días, pero estás donde quieres estar, estás donde tu corazón se siente tranquilo, donde te sientes alineada, te sientes congruente con lo que haces, con lo que dices, con lo que sientes. Y esa persona que tú siempre quisiste ser está en construcción, está haciendo lo que tú siempre quisiste hacer o sintiéndose como siempre quisiste sentirte. Entonces, así es como yo te diría, te estás acercando a vivir de tu propósito. yo creo que para mí hay una palabra clave dentro de todo, pues muchas cosas de lo que has dicho, pero me quedo con una o me encantaría resaltar una en especial y es el tema de la coherencia. Creo que en la medida que nos sentimos coherentes con lo que, con eso que queremos, con eso que estamos pensando, con eso que estamos diciendo, con eso que estamos haciendo, creo que por ahí va el tema del propósito también, ¿no? Muchas veces decimos lo que tú dices, tal cual, queremos algo, pero hacemos algo totalmente contrario. Y lo veíamos ahorita en todo lo que fueron nuestros lives pasados, como, ah, no, pues yo quiero bajar de peso.
ok, pero ¿qué significa eso? ¿Qué estás realmente siendo y haciendo para que eso pase? Porque no es simplemente decirlo. O muchas veces queremos tener los mejores hábitos, o muchas veces decimos que somos súper familiares, pero entonces nos sentimos mal porque es que no vamos ni a una sola reunión familiar. O de pronto decimos que somos muy compasivos, que somos muy pacientes, pero cuando te llega esa situación en la que tienes que poner en práctica esa tolerancia o esa paciencia, no sé, solamente en la cita del médico esperando, pues tú ya estás con los pelos de punta porque te pasaron media hora tarde o una hora tarde. Como temas del día a día que de pronto a veces no es tan fácil de practicar. Y creo que para mí esa palabra de coherencia creo que ayuda mucho a realmente sentir que estamos yendo por el camino que nos llena, que nos genera esa paz y esa tranquilidad de tal cual lo que tú dices, saber que estamos en el lugar que queremos estar y que de pronto a veces, claro, hay muchísimo camino y que dicha por caminar y por llegar, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos y damos nuestro 100% cada día, día a día, un paso a la vez. Yo creo que va muy por ahí para mí este concepto de estar alineado con el propósito, de saber que tú te vas a dormir con plena satisfacción de que has hecho todo lo que podías hacer y todo lo que estaba en tu control y en tus manos por, por ser esa persona que quieres ser, por ese propósito. Y creo que por ahí creo que es un sentimiento que, sí, que lo que tú hablabas de la intuición, que se siente Mm. bien, que no estás teniendo como ese adentro, que no sabes qué es de pronto yo debería haber hecho esto, o tal vez podría hacer esto otro. No, no te quedas con eso de que hubiera sido sí, sino que lo estás llevando a la acción también. Exacto, y también se ve como una lucha interna. Digo, no es la pregunta, pero si nos vamos como a lo contrario, cuando sientes, cuando sabes que no estás viviendo de tu propósito, es porque sientes una lucha interna, porque las decisiones se vuelven difíciles, porque te estresas en cada decisión. Cuando ves así, es una decisión súper importante en tu vida y estás sufriéndola así, realmente te pesa esa decisión y es porque realmente no estás conectado contigo mismo. Y muchas veces lo que he visto en mi proceso es que el ego está peleado con nuestra esencia. El ego está peleado con el corazón, porque vivimos mucho afuera, hay mucha contaminación exterior, mucho ruido, muchas opiniones, mucha información, y pensamos que eso es lo que queremos, lo que está allá afuera, y no escuchamos adentro. Y ahí es donde se siente como esa lucha interna. Las personas dicen, es que siento que estoy como en una lucha interna, y esa lucha interna es el ego contra el corazón, literal. Y el ego se alimenta de lo que está allá afuera, de lo que ve, de lo que nos comparamos, de lo que vemos en otras personas. Sofía, esto me lleva a un tema, mejor dicho, aún más profundo. Justo ahorita estoy terminando una especialización en mindfulness y estamos trabajando mucho como el tema de Dharma, de dónde vienen las raíces del budismo y al final, hablando del ego, se menciona esta idea de ignorancia, de identificarnos con un personaje que nos contamos o que nos contaron, ¿no? De donde vienen todas esas creencias que nos dijeron, tú puedes o tú no puedes, tú eres así y tú haces esto. Tú eres mexicana, entonces no puedes estar en Brasil, tú sabes, es español, tú sabes como que un montón de otras historias que empiezas a crear un personaje con el que te identificas y desde ahí empieza la separación, lo que tú dices, empieza la comparación. Entonces empieza el ego a hablar y a decir un montón de cosas, de crear emociones perturbadoras, les llaman acá, eh, que nos separa del otro, que al final nos separa de esa unidad y de ese entender que, pues, suene cliché o no, pero que todos venimos del mismo lugar y al final esa energía está compartida y que no tienes por qué estar mirando afuera, sino mirando hacia adentro. Entre más miras hacia afuera, más se dispersa esa energía precisamente y pues ahí se empieza a perder ese poder interior que volvemos un poco a lo mismo que estábamos hablando de
esa integridad, de esa intuición y de ese estar conectado contigo. Al final no necesitas, claro, vivimos en una sociedad y vivimos en un entorno y pues la idea es poder hacer lo que le aporte más a cada una de esas personas que están ahí afuera en el entorno, pero a lo que voy es como no tener tener esa aprobación o depender de ese valor y esa juzgar de otras personas hacia ti, como de, de creértelo tú mismo, sino simplemente tú estar conectado con eso que te gusta, con eso que todos tenemos talentos, pero algunos tienen más desarrollados unos que otros y de la razón del por qué, qué vas a hacer con eso, ¿no? Y ahora sí, ¿para qué vas a utilizar cada uno de esos dones? Y porque es que de pronto a ti te gusta pintar y a mí me gusta hacer música. Yo qué sé, hay una gran diferencia y ahí es donde yo creo que es volver a lo básico, volver a la esencia y conectar desde ahí con eso para que no exista ese miedo, que creo que eso es un tema bien interesante de, ish, bueno, pues yo tal vez tengo ahí como que ese sentimiento de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, pero qué dirían, y a veces ni siquiera es que dirían las personas más lejanas, sino precisamente las más cercanas a ti, ¿no? ¿Qué dirían mis papás después de que me pagaron esta carrera, después de que han hecho todos estos sacrificios? ¿Qué diría mi esposo, mi esposa, mi hija? ¿Cómo me vería? Y, y al final pues todo está fuera, todas esas voces no hacen parte de ti. Y ahorita que mencionaste un poco, digo, yo lo veo como validación externa, Mm. que es lo que la mayoría de nosotros siempre buscamos o empezamos a buscar en cierta etapa de nuestra vida. Y cuando tenemos esta conexión con nosotros mismos, cuando ya tenemos este proceso de autodescubrimiento, estamos conectados con nuestro propósito, esa validación externa se reemplaza por nuestra propia validación, la validación que nosotros mismos nos estamos dando. El estoy siendo súper congruente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo, me siento que soy genuina, que soy auténtica, que estoy haciendo lo que soy. Y entonces ya no es necesaria esa validación externa. Y se vuelve algo mágico, algo que empiezas a romper ciertos límites que tú te imaginabas, te vuelves pues poderosa, ¿no? Es magia lo que sucede. Es cierto, qué lindo y sobre todo eso, creo que alguien me preguntaba justo cuando publicamos que íbamos a tener estos lives, como cómo se quita ese miedo o ese conflicto interno del que tú mencionabas, como que a veces yo sé qué es lo que quiero hacer, pero eso lo veo tan difícil, como tan, tan imposible de lograr en mi vida, eso cómo me quita el miedo de realmente poderlo acercar a mí. Y creo que en eso que acabas de mencionar está la respuesta, ¿cómo lo ves tú? Sí, y creo que mucho también viene de el que nada es blanco o negro, ¿no? Porque también de ahí viene mucho el miedo de, ok, entonces, eh, si mi propósito es, no sé, dar cursos de marketing digital, entonces tengo que dejar el trabajo donde estoy y entonces lanzarme de lleno. A ver, o sea, pausa, tampoco, ¿no? No es blanco o negro. O sea, al final de cuentas, pues todo el mundo necesitamos comer, todo el mundo necesitamos tener una estabilidad. Entonces, paso a paso, o sea, no tiene que ser blanco o negro, puedes seguir teniendo tu trabajo, empezar en las tardes a trabajar algo que te haga sentir realmente genuina, que esté relacionado contigo y empezar a construirlo poco a poco, empezando con la construcción de la relación contigo misma, ¿no? Y entonces ahora sí, o sea, porque muchos empiezan con el cómo, que ya es un emprendimiento, un trabajo, lo que sea que vayas a hacer, antes del para qué, ¿no? ¿Qué es el propósito? Entonces, pues primero enfócate realmente a definir cuál es tu propósito y ahora sí poco a poco vas a ir viendo los cómo, que de los cómo también vamos a hablar después, ¿no? Que hay de todo, o sea, van a haber cómo infinitos mientras tu para qué esté bien definido y lo tengas clarísimo y lo sientas clarísimo, los cómo van a brotar y van a ver diferentes y se van a adaptar a tu estilo de vida, a tus necesidades, a tu tiempo, a tu espacio, a tu familia, a todo lo que vayas viviendo. Es cierto. Y yo ahí añadiría que esto que hablas de los blancos o negros, pues se extrapola a cualquier tipo de situación y de ámbito en tu vida, ¿no? Que tiene que ver con este concepto de somos emprendedores de nuestra propia vida y no necesariamente ese propósito está relacionado a el trabajo. De nuevo, es como más a tu tiempo, a tu energía, a qué se lo dedicas, a eso es lo que ocupas cada uno de tus días, porque incluso puede estar también relacionado con, y me ha pasado mucho, personas que llegan y me dicen, no, pues es que
no sé si quiero ser mamá, no sé si quiero tener hijos o no tenerlos. Y entonces es como sí o no. No sé si me quiero casar. Es como sí o no. Gracias a Dios, hoy en día todo tiene, pues bueno, por lo menos eso creo yo, tiene como una puerta de retorno, ¿no? Como lo habla AWS, o sea, sí, si la puerta tiene doble vía y pues hágale. Si no se puede, si ya la abre o la cierra, ya no se puede volver a cerrar, pues ahí sí, ok, hay que tener mucha más cautela. Mm, y creo que al final va en eso, como pues ensáyalo, pruébalo, yo por lo menos soy muy de vivir la experiencia y ahí ya tienes, o sea, ya puedes saberlo, pero bajándolo un poco, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en nuestra mente y en lo que creemos que va a ser esa experiencia en vez de vivirla y darnos la oportunidad de sentirla. Eh, Creo que ese sería como ya para terminar este espacio que se nos pasó la media hora volando. Como ven, esto, esto es muy rápido, por eso lo dividimos en 3 sesiones. En esta primera, precisamente esta era la idea, introducir un poco más acerca de qué es el propósito, cómo podemos acercarnos a él. No sé si alguien de los que nos está viendo en este momento tiene alguna pregunta o tú, Sofía, hay algo más que quieras agregar antes de cerrar como este primer live y darle paso a los 2 siguientes que se nos vienen de este tema tan interesante. Pues no, creo que dando un poquito más respuestas, y creo que sí lo comenté, a cómo empezar es empezar a crear la relación contigo misma, ¿no? De cómo creando conexiones contigo misma, de la manera que más cómoda te sea, si es escribiendo, si es incluso haciendo música, ¿no? Yéndote a caminar todos los días, pero tener espacios todos los días de conexión contigo. Para mí es, por ejemplo, todos los días hacer ejercicio y una meditación. Y es como, es la primera hora de mi día y eso es el apapacho para mí y es la conexión conmigo más importante. Entonces, empezar a crear esos espacios es el primer paso. De acuerdo, creo que es eso, crear espacios, dedicarse ese tiempo y bueno, qué lindo este ritual que nos compartes que creo que también se puede aplicar en diferentes momentos y aspectos de la vida según los intereses de cada quien. Así que muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la mañana para nuestra segunda sesión, en donde ya hablaremos un poco más a profundidad de cómo alinear ese ser con el hacer. Súper, Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. súper. Gracias, Sofi. Bye. Gracias. Que estén bien. Chao.